Si has estado viendo las noticias, en especial las financieras, sabrás perfectamente que la noticia financiera del momento es el colapso de prácticamente se podría decir el colapso de 4 bancos en Estados Unidos. Y aunque la noticia principal reside en el colapso de Silicon Valley Bank, el segundo banco más grande en la historia en colapsar en Estados Unidos, el colapso más grande desde 2008, Silicon Valley Bank no es el único banco que ha colapsado o que ha tenido problemas en escasos 5 días. Estos 5 días han estado llenos de noticias relacionadas, entonces en este video no solo quiero intentar resumir lo que ha estado ocurriendo con estos 4 bancos con problemas en Estados Unidos, sino además dar un poco más de contexto para entender exactamente qué es lo que está ocurriendo, la razón de los problemas, incluso un poco el contexto regulatorio, que suena tremendamente aburrido, pero para mí es bastante interesante de explorar, e incluso algunas similitudes con la crisis financiera que ocurrió en 2008. Entonces, empecemos explorando un poco de qué es lo que ha estado ocurriendo. Y creo que podemos empezar toda esta historia el miércoles pasado, el miércoles 8 de marzo, con el cierre de Silvergate Capital Corp, que fue el primero de estos bancos, estos 4 bancos que están en problemas en este momento, en cerrar. Y los problemas de Silvergate Capital Corp, mientras que empiezan un poco antes con regulaciones en el ámbito de las criptomonedas, porque muchos de los clientes de Silvergate Capital Corp eran empresas en el mundo de las criptomonedas, el problema principal de Silvergate Capital Corp era su falta de liquidez. Porque algo que hay que entender y que nos va a ayudar a entender muy bien lo que está ocurriendo es que los bancos no tienen todo el dinero que nosotros depositamos líquido como para utilizarlo de un momento al siguiente, porque normalmente no hay necesidad. Si nosotros vamos y depositamos al banco, normalmente no requerimos el 100% de ese dinero de un día al siguiente. Entonces el banco, mientras que por supuesto tiene cierto porcentaje completamente líquido, el resto lo invierte, normalmente en cosas muy seguras como bonos del tesoro, en este caso de Estados Unidos. Inversiones hiperseguras que en un entorno normal no conllevan prácticamente nada de riesgo, solamente que disminuyen la liquidez. Por ejemplo, este banco podría tener bonos del tesoro de Estados Unidos a 3 años, a 5 años, a 10 años, que mientras van venciendo, el dinero se regresa al banco y el banco puede utilizar ese dinero que acaba de obtener para mantener cierta liquidez, para hacerle frente a cuando algún depositante, quiere su dinero de regreso. Entonces, normalmente esto no sería problema. El problema es que la semana pasada Silvergate Capital Corp decidió regresar todo el dinero a todos sus depositantes, cerrar el banco y regresar todo el dinero. ¿Qué pasa? Como tiene varios bonos, lo que tiene que hacer para tener liquidez es venderlos. El problema es que el Tesoro de Estados Unidos ha estado subiendo sus tasas rápidamente, como por cierto también ha estado sucediendo en México y en muchos otros lugares del mundo, para intentar controlar la inflación que se ha disparado desde el año pasado. ¿Qué pasa? Que Silvergate Capital Corp tenía bonos que compró antes de que el Tesoro de Estados Unidos empezara a subir las tasas. Entonces quizás compró bonos que pagaban 1.5%, cuando nuevos bonos pueden pagar 4%. Si tú me vendes ese bono que me paga menos, naturalmente no te lo voy a comprar al mismo precio del bono que me paga más. Me vas a tener que vender ese bono muy barato para que yo te lo pueda comprar, porque ese bono me va a pagar menos que si compro bonos nuevos en este momento. Y eso fue lo que sucedió. Silvergate Capital Corp tuvo que vender esos bonos anticipadamente y entonces tuvo que realizar pérdidas. Vendió bonos más baratos simplemente porque estaban pagando tasas inferiores a lo que pagan los bonos nuevos. Esto no hubiera sido una mayor historia si no le hubiera pasado algo muy similar a Silicon Valley Bank, que es este banco que ha estado en las noticias estos días. Principalmente porque era el 16º banco más grande en Estados Unidos, el segundo banco más grande en la historia en colapsar en Estados Unidos, el primer banco más grande en colapsar desde 2008. Entonces, naturalmente, esto está llamando mucho la atención. ¿Qué pasó? Lo mismo. La semana pasada, Silicon Valley Bank sorprendió vendiendo esa misma clase de bonos anticipadamente y realizando una pérdida para afrontar sus problemas de liquidez. Y de hecho, dijo que necesitaba otros $2,000 millones para enfrentar sus problemas de liquidez, lo que de nuevo sorprendió a los inversionistas y ocasionó que sus depositantes, que por cierto la mayoría de sus depositantes son empresas en Silicon Valley,
de nueva creación, este tipo de startups que son normalmente financiadas por inversionistas de riesgo, venture capitalists, que tenían depositado su dinero en Silicon Valley Bank. Menciono esto porque en Silicon Valley este grupo de inversionistas, de empresas, de startups nuevas, es un grupo muy cercano, o que todo el mundo se conoce, o que es un grupo realmente cercano, trabajando en una misma región. Cuando entonces Silicon Valley Bank anuncia sus problemas de liquidez, algunos fondos de capital de riesgo, de venture capital, empiezan a esparcir cierto miedo. ¿Y qué sucede? Desencadenan un bank run, una corrida hacia el banco a sacar mi dinero, porque siento que este banco tiene problemas. Por supuesto que no quiero que este banco se vaya a la quiebra y que mi dinero se quede ahí atrapado. Entonces, mucha gente va al banco a sacar su dinero. Digo entre comillas porque en realidad todo esto fue a través de aplicaciones. Mi aplicación del banco, lo que por supuesto incrementó la cantidad de dinero que estaba saliendo del banco. Si hubiéramos tenido que ir físicamente al banco, bueno, hay líneas, el mundo físico tiene limitantes que el mundo digital no. Quizás el dinero hubiera salido más lentamente, quizás el problema no hubiera sido tan grande. Pero como todo fue a través de aplicaciones, mucha gente sacó mucho dinero muy rápido. Y bueno, como este banco ya tenía problemas de liquidez, esto ocasionó su colapso. De hecho, la filial en el Reino Unido de Silicon Valley Bank fue vendida a HSBC por 1 libra esterlina. 1 libra esterlina. ¿Qué sucede cuando cierra el banco? Las personas que no habían podido sacar su dinero, que aún tenían dinero depositado, pues se paniquean naturalmente porque tienen muchos millones de dólares depositados en ese banco. De nuevo, es un banco que muchas empresas de reciente creación están utilizando para mantener dinero, para pagar a sus empleados, para pagar sus gastos. Y como son empresas, no tienen $100,000, $200,000, tienen millones y millones de dólares ahí. Dejemos un pequeño pin en ese problema de que los depósitos son de millones. Porque mientras esto está sucediendo, un tercer banco, después de que cerró Silvergate el miércoles, después de que Silicon Valley Corp tiene estos problemas el viernes, Signature es el fin de semana cerrado por los reguladores en Nueva York. Porque ese mismo miedo que desató esa corrida al banco en Silicon Valley Bank se extiende a Signature. Porque los inversionistas, los depositantes, sienten que hay una similitud entre estos bancos. Y además, este Signature Bank está muy expuesto al mundo de las criptomonedas, tal como lo estaba Silvergate Capital Corp. Naturalmente entonces, si Silvergate Capital Corp ya cerró, Silicon Valley Bank está teniendo problemas, Signature parece ser el siguiente y también hay una corrida hacia el banco, de que todo el mundo quiere su dinero de regreso. Por supuesto, también existen los problemas de liquidez, pero en este momento, como los reguladores ya cerraron el banco, el problema es diferente. También en Signature, la mayoría de los depósitos son millonarios. No son de 100,000, de 50,000, de 10,000 dólares, son de millones de dólares. Y recuerdan ese pin que dejamos en Silicon Valley Bank, que también la mayoría de los depósitos eran de millones. Bueno, el problema es que la regulación en Estados Unidos solo protege depósitos hasta $250,000. En el caso de Silicon Valley Bank, el 97% de los depósitos era superior a eso. El 97% de los depósitos no estaba asegurado. Y en el caso de Signature, similar, un 87% no estaba asegurado. Y entonces el miedo se empieza a expandir más allá de solamente estos bancos. Tiene urgentemente que entrar la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro en Estados Unidos a intentar calmar las cosas. Entonces, el fin de semana se ponen a trabajar para intentar calmar a todos los depositantes que saben que su dinero no está asegurado. Lo que deciden los organismos reguladores en Estados Unidos para hoy lunes es que todos los depósitos de estos dos bancos van a estar asegurados. Para calmar las cosas con estas personas, estos depositantes les dicen a todos los depositantes que todo el 100% de su dinero está asegurado, que no se preocupen, que van a tener su dinero disponible el lunes. Pero para que los reguladores pudieran hacer esto, tuvieron que designar a Silicon Valley Bank y a Signature como de riesgo sistémico en Estados Unidos. Porque de lo contrario, solamente $250,000 hubieran estado asegurados. Un pequeño paréntesis, justamente en Estados Unidos existe ese seguro del FDIC, que es el Federal Deposit Insurance Corporation, que asegura hasta esos $250,000 en depósitos en los bancos en este país. Similar a como en México sucede con el IPAB, el Instituto a la Protección del Ahorro Bancario, que en México asegura hasta 400,000 UDIs de nuestros depósitos en bancos. En México justamente esto no está expresado en pesos, sino en UDIs,
que es una medida atada a la inflación. El valor del UDI incrementa con la inflación. Entonces, en este momento, ese seguro es de por ahí de 3.108.000 pesos, pero si la inflación sube, ese monto en pesos también sube. Y cerramos este paréntesis. Pero entonces, ya falló un banco el miércoles, cerró, regresó todo su dinero de regreso a los depositantes. Falló Silicon Valley Bank y falló Signature, pero los reguladores en Estados Unidos ya decidieron que van a cubrir todos los depósitos. Ahí se termina la cosa, ¿no? Ya los reguladores dijeron, ok, no hay problema, nosotros lo tomamos desde aquí, nosotros nos encargamos de todo. Y sí, más o menos, pero hay un cuarto banco que mencionaba que también, mientras que no ha cerrado, tiene algunos problemas, y se trata de First Republic. First Republic, al día de hoy, lo acabo de revisar hace unos momentos, ha perdido 64% en la bolsa. El valor de su acción ha bajado 64%, lo que es terrible. De hecho, varios bancos de tamaño mediano, mencionaba que Silicon Valley Bank, el mayor de estos bancos en fallar, solamente es el 16º más grande en Estados Unidos. Bueno, varios bancos de este tamaño mediano han sufrido caídas similares durante el día, incluso pausando la compraventa de sus acciones en la bolsa de Nueva York. Resulta que justo cuando hay bajadas muy rápidas en el valor de una acción, se encuentran con ciertos topes que pausan momentáneamente la compraventa para evitar que de pronto una acción baje a cero. Estas pausas están establecidas, son automáticas, pero de los bancos que han sufrido estas caídas más grandes está First Republic. Los bancos más grandes han sufrido caídas muy pequeñas, algunos incluso no han sufrido caídas, pero estos bancos medianos sí. First Republic, menos 64% en lo que va del día. Porque existe ese miedo de que es el siguiente banco en la línea de tener problemas después de Silicon Valley Bank o Signature. Pero ya aseguró un préstamo de parte de la Reserva Federal en Estados Unidos y de parte de un banco gigantísimo, JP Morgan Chase, para asegurar que tiene la liquidez necesaria para enfrentar los retiros de sus depositantes. Prevenir entonces que exista ese miedo de que este banco está en problemas y prevenir entonces que haya otra corrida al banco, otro bank run, para retirar todo el dinero de ahí. Seguramente es porque acabo de leer Too Big to Fail, la historia de la crisis financiera de 2008 y cómo los bancos fueron colapsando y cómo tuvieron que entrar los organismos reguladores en Estados Unidos, pero encuentro un montón de similitudes. No que vaya a pasar lo mismo, no que tengamos que paniquearnos ni nada, pero hay ciertas similitudes en cuanto al ámbito regulatorio y cómo están interviniendo los reguladores y cómo está esparciéndose ese miedo. Por ejemplo, es interesante ver esas similitudes de cómo la Reserva Federal, el mismo Departamento del Tesoro en Estados Unidos, fungen como intermediarios entre estos bancos que tienen problemas y los bancos que podrían ayudarlos, como esta relación de JP Morgan Chase extendiendo una línea de crédito a First Republic para darle cierta liquidez. Algo que, por supuesto, en 2008 también sucedió con el Departamento del Tesoro haciendo de todo para ver qué banco podía financiar o comprar a Lehman Brothers o a Merrill Lynch o a todos esos bancos con problemas. Y no solo bancos grandes en Estados Unidos, sino bancos en Corea del Sur o bancos en Inglaterra. Pero es interesante, ¿no? Ver cómo esto sigue siendo parte de las funciones de la Reserva Federal. Que normalmente escuchamos de la Reserva Federal simplemente como la que establece la política monetaria en Estados Unidos, pero que está haciendo esta funcionalidad también. Es interesante también cómo se expande esta cadena de miedo que en 2008 se pasó de Bear Stearns a Lehman Brothers mismo, a Merrill Lynch, y que en este año se está pasando principalmente quizás de Silicon Valley Bank a Signature y ahora a First Republic, y lo que esta cadena de miedo conlleva, el hecho de que tengan que intervenir los organismos reguladores. Y es también, por cierto, algo quizás un poco más lento, pero es también interesante ver la relación entre lo que está sucediendo y la regulación que eventualmente puede venir. En 2008, Goldman Sachs y Morgan Stanley, mientras los problemas se desarrollaban en la crisis, tuvieron que pasar de ser bancos de inversión a bancos mutualistas, que conllevaría que en Estados Unidos, número uno, en el corto plazo tienen acceso a cierta línea de crédito de la Reserva Federal, que les surgía esa línea de crédito, pero que en el largo plazo significó que estos bancos estaban expuestos a muchísima más regulación, muchísimo más oversight y control sobre todo lo que estaba sucediendo dentro de los bancos. Es entonces interesante ver cómo hoy estos bancos medianos en Estados Unidos, en el corto plazo, lo que mencionaba con Silicon Valley Bank y con Signature, que tuvieron que ser dominados como de riesgo sistémico, bueno, en el corto plazo cubre a los depositantes, pero en el largo plazo seguramente significará que otra vez
los bancos medianos en Estados Unidos tendrán que volver a ser regulados de una forma muchísimo más fuerte. Y es que, después de 2008, estos bancos eran muy bien regulados, pero a partir de 2018 se restaron ciertos requerimientos a bancos medianos que tenían depósitos por menos de 250 mil millones de dólares en Estados Unidos, porque se pensó que estos bancos no significaban un riesgo sistémico. Bueno, ahora resulta que sí, y por eso quizás en el futuro cercano veamos esa regulación volver a los bancos medianos. Y mientras que esto podríamos pensar que no impacta a México, al menos no directamente, eso no necesariamente es cierto, porque en el mundo hay un comité internacional de estándares de regulación financiera o de regulación bancaria, como está el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que establece medidas internacionales de cómo deben de ser regulados o supervisados los bancos a nivel mundial. Justamente después de la crisis de 2008, se crea una nueva serie de medidas llamada Basilea III para evitar que vuelva a pasar lo mismo que en 2008, principalmente haciendo que los reguladores supervisen que los bancos tengan cierto nivel de liquidez, que no vuelvan a estar arriesgando los depósitos de forma extraordinaria como lo hacían antes de 2008. Menciono esto porque justo algo similar podría pasar. Si en Estados Unidos ya se había regresado la regulación a regular a estos bancos medianos, bueno, quizás esto impida que eso suceda en otros países también, incluido por supuesto México, que está apegado a ese comité y a esas medidas que se establecieron en Basilea III. Estos ámbitos reguladores a mí se me hacen súper interesantes. Sé que quizás el contexto regulador es un poco aburrido para la mayoría de las personas, pero si quieres leer un poco más, te invitaría a buscar sobre Basilea I, Basilea II, Basilea III, que los puedes encontrar literalmente así. Por supuesto que te leas este libro de Too Big to Fail de Andrew Ross Sorkin, en especial la actualización de 2018, que menciona justo esta deregulación de bancos medianos. En Estados Unidos existió esta regulación Dodd-Frank por un congresista y un senador en Estados Unidos que se apellidaban Dodd y Frank. Se denominó a esta regulación Dodd-Frank, que en 2018 fue disminuida para bancos medianos y que el resultado en todo esto. Entonces es interesante entender un poco de eso, Too Big to Fail. Me parece que si está en español te voy a dejar el enlace ahí abajo en la descripción si es que lo encuentro. Pero, en fin, espero que este video un poco extraño, un poco nada más de contarte qué es lo que está sucediendo, te sirva para entender un poco más el contexto, un poco más algunos términos que quizás empiecen a ser aventados en las noticias y que quizás te ayuden a entender noticias futuras que quizás se vayan desarrollando con estos problemas en estos bancos medianos en Estados Unidos. Pero, en fin, nos vemos en la próxima.